Ya estamos cerca de terminar febrero y no podía faltar el video de siguientes desafíos y eventos filtrados que vamos a estar teniendo para lo que queda de este mes y también en marzo. Además voy a estar dando información sobre otros temas como la próxima actualización 7.2, así que sin mucho más relleno, vamos a comenzar con este video. Bueno, ya se la saben, damas y caballeros, iniciamos primero comentando como siempre los próximos desafíos que estarán llegando a Mortal Kombat Mobile en las siguientes semanas. Después del desafío de oro estará llegando para el 25 de febrero el desafío del dientes de sable de las cuchillas de acero Baraka Azote. Puede no ser el mejor oro, pero al menos te va a calentar el banco en tu colección. ¿Querés saber qué requisito nos pide este desafío? ¿No? Bueno, vamos a verlo igual. En la dificultad normal nos va a pedir en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce o de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de el mundo exterior y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Kano. En la antigua, en la primera torre solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Kenshi y de Kanos, en la tercera torre solamente personajes que sean de la clase de dioses antiguos, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Kenshis o de Kanos. Ahora pasemos con el siguiente desafío, o mejor dicho, los siguientes desafíos después de Baraka Azote. Para el día 4 de marzo estarán llegando dos desafíos el mismo día. Tendremos tanto el desafío de Milena Vampiresa como el desafío de Kitana Afligida. Esto es para celebrar el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Así que MK Mobile nos traerá estos dos desafíos que, bueno, está bien, ¿no? Vamos a ver los requisitos que nos piden estas dos señoritas. Para Milena Vampiresa en la normal nos pide en la primera torre solamente personajes de bronce, en la segunda torre solamente personajes de bronce de plata, en la tercera torre solamente personajes de plata, en la cuarta torre solamente personajes que sean de la clase de artes marciales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un integrante del equipo Triborg. Y en la antigua, en la primera torre solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Erron Black o de Cassie Cage, en la tercera torre solamente personajes que sean de la clase de operaciones especiales, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado solamente por personajes que sean de Erron Black o de Cassie Cage. Para Kitana nos piden en la dificultad normal, en la primera torre solamente personajes de bronce, en la segunda torre solamente personajes de bronce o de plata, en la tercera torre solamente personajes de plata, en la cuarta torre solamente personajes de artes marciales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Kenshi. Y para la dificultad antigua, en la primera torre solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Kenshi o de Milenas, en la tercera torre solamente se permiten personajes de la clase del mundo exterior, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Kenshis o de Milenas. Bien, ahora pasemos con el último desafío filtrado hasta la fecha, que será uno que ya tuvimos hace poco y es para celebrar otro viernes 13 que tendremos en marzo. Para el 11 de marzo estará llegando otra vez el desafío de Jason Imparable y parece ser que también para este próximo viernes 13 en marzo volveremos a contar con su pack en descuento y quizás otra cripta tematizada en el viernes 13. Pasemos a ver los requisitos finales. En la dificultad normal, en la primera torre solamente personaje de bronce, en la segunda torre solamente personaje de bronce de plata, en la tercera torre solamente personaje de plata, en la cuarta torre solamente personaje de clase del mundo exterior y en la quinta torre de equipo va a estar formado por lo menos con un personaje de Baraka. Y finalmente, para la dificultad antigua, en la primera torre solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Baraka o de Scorpions, en la tercera torre solamente personajes de la clase de artes marciales, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Baraka o de Scorpion.
Pero bueno, estos fueron todos los desafíos que tenemos filtrados hasta el día de hoy. Ahora pasemos con la próxima temporada especial que vendrá en la cripta. Para esta siguiente temporada de la cripta del miércoles 25 estaremos teniendo dos cosas especiales. Y es que como compensación por los errores que tuvo la anterior temporada tematizada en el viernes 13, vamos a obtener nuevamente para el 25 de febrero el evento bonus de 20% de corazones extra para la cripta, que se estará repitiendo otra vez como compensación. Pero también estará llegando un personaje muy especial por el lanzamiento de su nueva película de terror. Efectivamente, este personaje destacado que llegará en la tienda de la cripta será Ghostface Pesadilla, ya que su película Scream 7 saldrá justamente el 26 de febrero. Así que en esta siguiente temporada de la cripta habrá que meterle muchas ganas. Pasemos ahora con el siguiente evento que estará volviendo a MK Mobile para el modo misiones. Para el mes de marzo estará llegando el evento de la lagartija favorita de todos, el evento de Reptile Clásico estará de vuelta. Para este evento deberemos juntar la cantidad de ojos reptilianos que nos piden dentro del modo misiones. ¿Cómo se consiguen estos ojos? Haciendo cualquier tipo de misión. Cada una de estas tendrá la cantidad de ojos que te pueden llegar a dar, pero no siempre te dan ojos cuando la misión termine. Mejor dicho, hay una chance de que las misiones te den ojos. Así que el truco está en hacer misiones de 1 hora para llenar la barra de ojos en el menor tiempo posible, y también puedes usar tus almas para esquipear estas misiones. O de última, si no sos tan activo, las misiones de un día son las que más ojos te pueden dar. Pero bueno, este evento estará comenzando el día 4 de marzo y estará durando una semana, o sea que estará disponible hasta el 11 de marzo. Así que si no tienen todavía al Reptile Clásico, aprovechen esta oportunidad porque la verdad que es un gran personaje. Pero bueno, prosigamos ahora con uno de los temas principales, las próximas torres. Falta poco para que las torres del viento antiguo vayan acabando, entonces surge la pregunta de ¿cuál sería la próxima torre en llegar? Bueno, ya tenemos las fechas exactas de las próximas torres que estarían llegando a MK Mobile, comenzando primero con la torre Edeniana. Esta torre estará llegando esta semana, que el día exacto sería el 27 de febrero, o sea cuando termina la torre del viento antiguo normal. Y la torre Edeniana normal estaría terminando para el 28 de marzo, que esto nos da una duración de 30 días en total, por lo cual podremos hacer en total hasta 6 vueltas si no perdés ningún intento. Las recompensas están filtradas, así que por acá les dejo lo que tiene esta torre. Por acá tenemos a Kitana Círculo de Sombras, Jade de Mecha 11, Rain Clásico, Shang Tsung Clásico o un diamante aleatorio, que es lo que te puede dar con más chance. Y además te dan 10 cristales. La próxima torre sería también la torre de Niana, pero en su versión fatal. Esta torre es la verdad que muy interesante. La versión fatal estaría llegando una semana después de que llegue la normal, así que esta torre llega el día 6 de marzo y termina para el día 4 de abril. Así que también tenemos 30 días para esta torre, lo cual equivale a 6 vueltas exactas que puedes hacer. Ahora lo mejor viene con los premios que esta torre tiene. Vamos a verlos. Tenemos por acá finalmente de recompensa una chance para la nueva Kitana Película MK2. Aunque su chance sea la más baja, seguramente te toque aunque sea una vez. Además de Kitana tenemos también a Shang Tsung MK1, Reina MK11, Milena MK1 y Syndela MK11. Recompensas bastante sólidas, la verdad. Como es una torre fatal, también te dan una épica asegurada y 20 cristales de dragón, como siempre. Ahí estarían las fechas y premios oficiales para las torres edenianas que vendrán próximamente. La siguiente torre en llegar después de la edeniana sería cronológicamente la Torre del Tiempo. Esta torre tendría que llegar cuando ambas torres edenianas estén activas y tendría que terminar antes de que llegue la Torre Fría, así que estamos hablando de que la Torre del Tiempo regresaría para mitad de marzo, que mi predicción es que regresará para el 13 de marzo y como siempre tiene una duración de 2 semanas fijas, terminaría para el 27 de marzo, que esto es una predicción mía ya que todavía no hay fecha confirmada, pero bueno, la Torre del Tiempo siempre vuelve en cada actualización antes de la última torre de cada acto.
Ahora sí, prosigamos con la última torre que vamos a estar teniendo antes de que llegue la 7.2, que ya con la fecha de la torre edeniana sabemos cuándo podría llegar la torre fría, ya que solamente tenemos que fijarnos en cuándo termina la torre edeniana normal, y como vimos que termina para el 28 de marzo, lo cual significa que la torre fría llegaría cuando termine esta torre, así que la última torre de la 7.1 estaría llegando a MK Mobile muy cerca de la próxima actualización, el 28 de marzo. Esta es otra predicción mía, pero sería lo más lógico, así que ahora lo que no es una predicción y lo que sí está confirmado es que dentro de la recompensa de esta torre fría tendremos la posibilidad de conseguir a la nueva Frost MK11, efectivamente. Frost o Escarcha como le dicen en español, que por cierto me confirmaron que a Escarcha le van a cambiar el nombre a Frost, su nombre original, en la 7.2, gracias a Dios, menos mal, pero buena cuestión que Frost MK11 estará de recompensa en la Torre Fría, así que bastante bien la verdad. Déjenme ustedes en los comentarios, gente, qué les parecen estas siguientes torres, la Torre de Niana Fatal, la Torre del Tiempo y la Torre Fría. La verdad que van a cargar bastante la espera hasta que llegue la 7.2. A continuación vamos a hablar de cuándo va a llegar ahora la 7.2. El pase de combate de Nightwars Clásico está a punto de acabar, este terminaría para el 27 de febrero y tuvo una duración de 30 días. Esta información es muy importante para saber cuándo saldrá la siguiente actualización de aniversario número 11. El próximo pase estaría llegando ese mismo día 27 de febrero y sería el pase de Frost MK11, donde comprándolo vamos a poder obtener una copia de ella y bueno, las cosas de siempre. Además el 27 también estaría llegando su pack de invocación y sus packs de pago, que obviamente yo le voy a estar haciendo un pack opening cuando salga para, bueno, intentar maxearla, así que deseenme suerte. Pero la cosa importante está en esto, empieza el 27 y como dura también 30 días como el pase de Nightwolf, estaría terminando para el 31 de marzo, justamente el último día del mes. Yendo al pasado con la anterior Actus 7.0, el último pase de combate que fue el de Smoke MK1 terminó el día 27 y la Actus llegó al día siguiente. Por lo tanto, si el pase de Frost MK11 termina un martes 31 de marzo, significa que la siguiente actualización 7.2 llegaría justamente para el miércoles 1 de abril. Es básicamente el día perfecto, ya que primero la mayoría de las actus las sacan siempre en un día miércoles, sacarán la actualización de aniversario una semana antes de la fecha oficial del aniversario de MK Mobile, que es en el día 7 de abril, así que todo encaja perfecto para que el día miércoles 1 de abril sea la siguiente actualización de Mortal Kombat Mobile. Ahora hablando un poco de lo que tendrá esta actu, bueno, ya sabemos que el personaje principal será el Shao Kahn película MK2, el segundo integrante del nuevo equipo Diamante. A ver, todos los moderadores de MK Mobile dicen que será el personaje más roto del juego con diferencia, así que este Shao Kahn apunta a ser mejor personaje que Homelander. Va a ser mucho más rápido obviamente que el Shao Kahn Conquistador, ya que tendrá sus movimientos de MK1, incluido su nuevo Fatal Blow. Además de Shao Kahn tendremos seguramente, aunque muchos no quieran, un personaje de oro nuevo. Nunca tenemos 2 diamantes en una actu de aniversario, así que un nuevo personaje de oro es inminente. A ver, este personaje para mí será un nuevo integrante del equipo clásico, como siempre hacen en los aniversarios, así que yo apunto a que tendremos un nuevo Kung Lao clásico de oro. Es de los últimos personajes que le falta una variante clásica y aparte una variante que destaque más sobre el resto, porque hoy en día ningún Kung Lao es especialmente bueno que digamos. Además tendremos como siempre bastantes correcciones de bugs, van a mejorar a Ghostface, quizás tengamos nuevas mecánicas, una nueva torre, ojalá, o van a meter de vuelta a la torre clásica, una Brutality para Homelander que sería lo mejor la verdad. Pero bueno, mejor me guardo mis predicciones concretas para otro video. Mientras tanto, ustedes déjenme en los comentarios sus predicciones para esta siguiente actualización del 11º aniversario.
Y bueno muchachos, esto fue todo por el video del día de hoy, toda la información que tengo para comentar en este video. Si les fue útil, agradecería bastante que dejes tu like. Estas semanas tienen pinta que serán bastante interesantes con la nueva cripta, el viernes 13 y las torres que llegarán, así que bastante contento con el contenido que tenemos para esperar a la siguiente Actus 7.2. Si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque hay mucha gente que ve los videos pero que no está suscrita, así que me ayudarías mucho si me regalás tu suscripción que, a ver, el botón de plata no se va a conseguir solo. También tengo un server de Discord, por si no estás enterado te lo dejo debajo en la descripción para que te unas. Ahí charlamos de todo lo que tiene que ver con MQ Mobile y más cositas, así que yo te invito personalmente a que te unas. Un saludito a los miembros del canal con más alto nivel como Alex Rivera, Diego González, Santino S, It's Mouse, Mazerro, It's Celux, Ezequiel Carrizo, Dadone Monk, Tommy, Kaito09, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Shadow NS, Raiket Phoenix, Máximo Chávez y Helio Khan. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a los demás miembros que muchas gracias por ser parte de este humilde canal. Pero bueno gente, espero que como siempre tengan un hermoso día y nos veremos en un próximo video. Chao.